Buenos días, mis queridos estudiantes. Hoy viajaremos al pasado para conocer algunas características del mundo romántico que nos permitirán identificar el contexto de la literatura latinoamericana del romanticismo. Iniciemos nuestro viaje en el siglo XVIII. Vamos a iniciar allí porque es aquí donde surgen los románticos como un movimiento llamado Sturm und Drang. El significado de esta palabra es tormenta de ímpetu. Este movimiento surge en Alemania, pero a su vez en Inglaterra se da a conocer un movimiento similar llamado laquismo, que significaba poetas de los lagos. De allí este movimiento se expande por toda Europa y gran parte del mundo. Debemos de saber, muchachos, que este es un movimiento artístico y literario que se origina como una oposición ante la racionalidad del neoclasicismo, debido a que, como tal, el romanticismo busca expresar los sentimientos. Muchachos, recordemos que el neoclasicismo, que fue el tema anterior, representaba el conocimiento racional, así es como se propone el amor y la libertad por encima de la razón. Ahora vamos a ver un poco del mundo romántico. Empecemos por saber que el romanticismo ha sido uno de los movimientos más importantes del arte y la literatura. Un dato curioso es que este movimiento fue impulsado por jóvenes motivados por la libertad, el patriotismo y la justicia, pero también ellos defendían por encima de la razón sus ideales, tenían una actitud moral y sentimental hacia todo lo que pasaba en su contexto cultural, y esto hacía que ellos como tal tuvieran una satisfacción por la vida y la sociedad, ya que no estaban de acuerdo con las problemáticas que venían presentando en ella. Debido a esta actitud nace algo que se llama el individualismo. ¿Por qué nace esto? Porque ellos buscaban aislarse de la sociedad por completo y mostrar esa subjetividad donde expresaban sus sentimientos. Y entonces es donde ellos empiezan a descubrir su yo mismo. Ellos empiezan a hacer como tal una búsqueda integral en su interior que identifican a su yo romántico. Esto les permite como tal elegir el paisaje natural por encima del industrializado. Y esto como lo hacían representándolos en sus diferentes obras. Ahora vamos a conocer un poco de la política que se vieron y tuvimos como tal grandes acontecimientos en esta época, los cuales fueron el nacionalismo, la industrialización, la burguesía y la emancipación de España. También vamos a conocer un poco de la ideología que se manejaba en este momento. Entonces es importante que ustedes tengan como referente que toda la ideología que se manejaba en el momento estaba muy relacionada con las instituciones republicanas. Pero ustedes me dirán, profe, ¿qué son las instituciones republicanas? Estas como tal hacen referencia a las instituciones que se encargaban de dictar normas, multar, presidir, al Senado y como tal convocar al pueblo a reuniones extraordinarias. Todas estas ayudaron como tal a crearse las naciones, entonces de allí como tal es que coman ese origen, esa ideología la toman de los romanos. Ahora vamos a ver unos aspectos económicos y sociales. Cuando nosotros estamos hablando de la economía y la sociedad, esta se transforma gracias a la Revolución Francesa, la cual tenía un lema de libertad, igualdad, fraternidad. En el siglo XIX, este es un siglo como tal de mucha lucha, ya que ellos estaban defendiendo sus ideales y peleaban demasiado por la desigualdad social que se vivió durante la monarquía. Y entonces, debido a eso, se tuvo que tomar como tal las riendas y establecer los regímenes democráticos, y es allí donde se empieza como tal a votar. También debemos conocer que la industrialización fue un cambio radical para el sistema económico. La industria que ellos manejaban como tal era una industria a base de textiles, y toda esta fue sustituida y llegaron como tal, hicieron a un lado los métodos manuales que se venían realizando por los mecánicos. Con todas estas modificaciones, las costumbres y las relaciones sociales tomaron como tal gran fuerza y fueron modificándose. Desde allí nacen todo lo que son los sindicatos obreros y se llevan como tal a encontrar nuevas necesidades. Entonces ya el hombre de esta época empieza a encontrar necesidades como en los muebles, los vestidos, los adornos. Y la gente empieza a tener un espacio más de tiempo libre porque ya como era reemplazada por las máquinas, tenían mucho tiempo libre, y despierta la necesidad de crear teatros, paseos, fiestas, veladas artísticas y en general una vida de mucha de convivencia como social, pero muy intensa. El arte
Vamos a hablar ahorita un poco del arte. Cuando nosotros estamos hablando del arte, estamos diciendo que este nos transmitía como tal ideales de libertad y que representaba escenas del contexto del paisaje americano, expresando sus sentimientos nacionalistas. Ahora vamos a conocer algunas características de este movimiento. Encontramos que los escritores de esta época eran como tal muy rebeldes ante la razón y las ansias de libertad. Siempre decían que estaban por encima de los sentimientos antes de la razón. La ruptura de la norma convencional. Ellos no estaban de acuerdo con las normas que se establecían porque parecían que la burguesía lo que tenía era tomar el control de la época. Dependiendo de todo esto que acaba de pasar, nace, como ya les había contado, el individualismo y el subjetivismo, que es donde ellos empiezan a expresar como tal su gusto por la naturaleza. De allí también surge la imaginación y la relación de lo nacional y lo tradicional. A pesar de que ellos no estaban de acuerdo con lo que pasaba en su contexto cultural, ellos sí defendían mucho lo nacional y lo tradicional, su cultura. Ahora hablemos un poco de la literatura del romanticismo. Vamos a conocer que este es un movimiento que no solamente es literario, también es cultural, artístico, político y social, y que se dio a mediados del siglo XVIII, pero termina en el siglo XIX. Pero hay algo que es importante, hablemos ahora de América Latina. Este movimiento aquí en América Latina fue un movimiento tardío, debido a que inició en la segunda mitad del siglo XIX y se expresó como tal con los géneros dramáticos, narrativos, líricos y ensayísticos. El dramático manejaba lo que era la tragedia, la narrativa, la novela y el cuento, el lírico, las baladas, las canciones y el romance, y el ensayístico manejaba como tal el ensayo de reflexión social, que era lo que nos permitía ir conociendo lo que pasaba en el contexto. Vamos a encontrar ahora la narrativa del renacimiento, del romanticismo. Aquí encontramos a dos autores, a Jorge Isaac, que es un colombiano, escritor, y encontramos también a Esteban Echavarría, que es un argentino. Los temas que se manejaban en esta narrativa eran las costumbres y se caracterizaban por el hombre americano. Siempre buscaban cómo resaltar esas características y costumbres que tenía el hombre americano. La libertad y la crítica social, porque como les decía, ellos criticaban mucho lo que pasaba en su contexto cultural y social. La descripción íntima de la naturaleza, porque ellos tuvieron un contacto muy íntimo al ser apartados como tal de esa sociedad y querer estar solos siempre. Algunos recursos literarios que manejaban eran la narración en primera persona, la descripción sobre su entorno y un tono melancólico y nostálgico. Ahora vamos a hablar un poco del tema de la ensayística del romanticismo. Cuando nosotros hablamos de la ensayística del romanticismo, debemos nombrar a Domingo Faustino Sarmiento, quien era de Argentina y muere como tal en Paraguay. Los temas que se identifican es la libertad del hombre americano, la injusticia social y los recursos que se utilizan eran tonos interrogativos, lenguajes adornados y poéticos y las ironías y simbolismos. Entonces, como tal, el ensayo de esta época lo que buscaba era hacer una crítica social a lo que se estaba viviendo en su contexto cultural. Vamos a ver ahorita un poco de la lírica del romanticismo. Cuando nosotros estamos hablando de la lírica del romanticismo, encontramos a José Hernández, que nació en Argentina, era periodista y tenía grandes ideas. También encontramos que manejaban temas como el sentimientos amorosos, la naturaleza, la patria, la libertad y la religión. Y los recursos literarios que ellos utilizaban eran lenguajes adornados, rimas consonantes y lenguajes adornados. Ahora hablemos un poco del teatro. Cuando nosotros hablamos del teatro, estamos hablando de que el teatro como tal se centró en lo que es la libertad. Él buscaba siempre los principios de la forma y del contenido, o sea que por lo tal ellos no seguían como unas normas, sino que lo hacían de manera libre. El tema que se manejaba era el amor no correspondido y también mucho se manejaba lo que era el patriotismo y el nacionalismo. Buscaban como todos los elementos que buscaban como tal los sentimientos y daban dinamismo a las actuaciones. Todas estas cositas son demasiado importantes en el teatro. En el teatro se manejaba mucho lo que era la realidad nacional, episodios de la independencia y la exaltación del hombre americano. Esto era algo que se vivía como tal. Manejaban mucho lo que era el verso del arte menor, o sea, de 8 sílabas. Y también figuras literarias como la simil, la metáfora, la anáfora.
Alguno de sus autores es Carlos Augusto Salabri, que es un peruano y que se le ha considerado como uno de los máximos exponentes del romanticismo en Perú. Como dramaturgo, creó una importante obra titulada Atahualpa, cuyo tema central es el indio. Entonces ellos también buscaban como tal resaltar mucho, pero mucho lo que era la cultura, y por eso mostraban a sus personas, a sus integrantes de la sociedad, y por lo general mostraban mucho a las personas que eran menos favorecidas en la sociedad. Recordemos que después de toda esta problemática que se estaba manejando, se empieza a surgir lo que es el desempleo y empiezan a nacer los pícaros, y a estos escritores les gustaba mucho escribir acerca de los pícaros, de esa vida que ellos llevaban y defender como esa cultura social que estas personas tenían. Querían que ellos como tal se reivindicaran con la sociedad. Bueno, muchachos, esto fue un poco de lo que es la literatura del romanticismo. Espero que esto les sea de mucha ayuda. Muchísimas gracias por estar ahí, siempre atentos.